Y ahora tenemos un panel de lujo. Vamos a hablar sobre la modernización que está viviendo el sector de salud y para eso tengo a mi lado a Gabriel Barbagallo, que es el gerente de Relaciones Institucionales de OSDE. Bienvenido, Gabriel. Hola, Flor. También está Marco Musitano, que es el director general del Hub Conosur de Becton Dickinson. ¿Lo Hola, pronuncié Florencia. bien? Sí, perfecto. Estoy practicando. Y después a Facundo Trilo Quiroga, que es el CIO de Medife. ¿Digo bien? Perfecto. Bueno, chicos, un poco les quería hablar, no sé si estuvieron escuchando el panel anterior, que estuvimos hablando con la gente de Philips, pero una de las cosas que más se implementaron durante el COVID o que fueron esenciales durante el COVID tuvo que ver, ¿no?, con la modernización que vivieron muchas de las instituciones de salud para poder atender a pacientes de forma remota. Quisiera primero, como la opinión de ustedes en general, de cómo les cambió eso, su manera de operar, y después, como el caso de éxito de cada uno de ustedes. ¿Quieres empezar, Gabriel? Que siento que Bueno, tenés para contar. sí, bueno, además de ser gerente de OSDE, yo presido la Cámara de Telemedicina. Y esto lo venimos haciendo incluso con la gente de Medife también. Somos fundadores de la Cámara ya desde hace varios años. Y veíamos un progreso paulatino, de a poco, de evangelización de la actividad. Y de repente, del 19 al 20 de marzo del 2020, tuvimos que cambiar la vida. Entonces, todo lo que era analógico pasó a digital respecto de la administración, todo lo que era el trabajo presencial pasó a home office y todo lo que era asistencial, o lo más que se podía, pasó a la atención virtual. Y me parece que eso fue, de repente veníamos en un ascenso progresivo y paulatino y tuvimos que hacer un salto casi disruptivo en este tipo de actividad. Me parece que fue una interesante experiencia y me hubiese gustado un poco menos abrupta, pero me parece que puso las cosas en la superficie y ahora será el momento de empezar a analizar cuántas cosas hemos hecho bien y cuál hay que dejar de hacer. Ok, como decantar. Ponele. No, te iba a preguntar, capaz, antes de pasar a la misma pregunta con otros oradores, si ese salto del que hablas, por ejemplo, en e-commerce, y estamos hablando de otro segmento totalmente distinto, fue un salto de 5 años, por ejemplo, en relación a lo que se venía vendiendo. Para ustedes, esta transformación digital, ¿cuántos años los hizo saltar? Mira, nos consta que no hablamos antes, No. pero nosotros en un documento interno decimos exactamente eso, que tuvimos que hacer cambios que llevan 5 años y no hablamos antes. No, debe ser la medida del cambio, ¿no? Sí, también tiene que ver con la idiosincrasia de las empresas argentinas, ¿no? Claro. Que a veces hay que vencer una resistencia al cambio muy importante. ¿Y vos también lo viste, Marco, dentro de tu, digamos, dentro de tu organización, ese cambio interno y ese cambio hacia afuera? Si me permitís, Florencia, gracias por la pregunta, pero BD es una compañía de dispositivos médicos y de diagnóstico, está dentro de las 3 más grandes del mundo, tiene más de 120 años en el mundo. Y la verdad que fue todo un cambio, ¿no? El primer desafío, como mencionaba Gabriel, fue la adaptación al cambio, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de flexibilidad y cuál fue la respuesta rápida que logramos tener para adaptarnos a este cambio que se presentó? Nosotros, en una semana antes de que la OMS decretara la pandemia a nivel global, ya estábamos conectados 100% remotos, ¿no? Más allá de las plantas de producción y los centros de distribución. Solo para tomar dimensión del desafío, para mencionar una solución o un producto de BD, 9 de cada 10 pacientes que ingresan a un hospital son canalizados, son a través de un acceso vascular. Ese acceso vascular, 5 de esos 9 son de BD. Por lo cual el impacto, si nosotros teníamos una disrupción en ese abastecimiento, realmente el impacto no solo para las entidades de salud, sino para los pacientes principalmente, iba a ser fuerte, ¿no? Por lo cual la adaptación al cambio creo que fue el primer desafío que pudimos o supimos llevar adelante. Está buena la respuesta. Paso a vos, Facu, un minuto, para no darte la espalda además. Y te lo pregunto desde el punto de vista de alguien que viene desde el palo de la tecnología, que siempre tiene que pensar en las transformaciones digitales y, hablando un poco con los chicos, hablábamos de transformación digital, que tiene mucho que ver con el miedo al cambio también a veces. Contame cómo lo vivieron en Medife y capaz tengan bastante en común con la respuesta de Gabriel, pero me interesa tu punto de vista. Sí, la experiencia nuestra también fue muy parecida, fue un cambio muy abrupto. Por un lado, nos ayudó a catalizar el cambio cultural, ¿no? En acelerarlo, diría. Nosotros teníamos
un modelo hace un año atrás, habíamos empezado una actualización de toda nuestra plataforma tecnológica. Cuando nos toma la pandemia nos sorprende y tuvimos que rápidamente digitalizar 100% de nuestros procesos, tanto para atención a asociados y a los prestadores. Y el cambio, diría que el cambio cultural que tuvimos para aceptar el romper ese miedo que decían al cambio, el miedo a equivocarse, fue fundamental. El miedo a equivocarse es bastante común dentro de cualquier empresa que esté atravesando una disrupción y me imagino obligado por las circunstancias. Digo que es mucho peor en un contexto de pandemia global. O sea, se dio todo, la tormenta perfecta. Ahora, entonces, teniendo este contexto en cuenta, cuéntenme qué tuvieron que implementar. O sea, un poco me contaron, pero quiero los casos de éxito. Los que ustedes dijeron, la verdad, implementamos esto y salió redondo. Marco, ¿me querés contar desde Sí, tu claro. lado? Sí, Desde claro. el lado de... Recién me Claro. contaba sobre las cánulas, digamos, que seguramente Sí. he sido entubada con... Sí, seguramente. Pero bueno, seguramente. contame un poco sobre lo Mira, tuyo. un caso de éxito creo que esto en la adaptación al cambio y cómo poder responder rápidamente a ese cambio fue los famosos test PCR, ¿no? La tecnología molecular, si bien ya estaba en el sistema de salud, pero en baja cuantía, pudimos, en 30 días ya tuvimos un test PCR para detectar COVID. ¿Sí? En Argentina, el primer test rápido de antígenos, que tiene una sensibilidad similar a la del PCR, fue el de BD. ¿Sí? Entonces, creo que esos son dos casos fuertes y relacionado a la coyuntura, a la pandemia, a la fecha pudimos entregar más de 2.000 millones de jeringas a nivel global, ¿no? Para que tengas una idea, la producción de BD a nivel global estaba en 2.200 millones de jeringas y ya llevamos entregadas 2.000 millones de jeringas solo para COVID, ¿sí? Lo que te cuento era fuera de COVID. Claro, y el resto también. Y tuvimos que aumentar la capacidad en cuestión de 60 días, 90 días, en más de 60% todas las plantas, ¿no? Y se hicieron muchas inversiones y creo que la compañía tuvo un trabajo muy enfocado en cómo reaccionar, en cómo seguir acompañando y no generar la disrupción, esta que te mencionaba antes, ¿no? Este plan de continuidad comercial, de entrega y de asistencia se tenía que mantener y ese fue el foco que se tuvo, ¿no? Creo que son casos Por ejemplo, me imagino que estuvieron súper exigidos en cuanto a su producción. muy, muy exigidos, como lo tuvo el mundo por esta pandemia que fue realmente disruptiva, pero como te conté, creo que la clave fue la velocidad de reacción. Y hoy te diría que hoy no hay pedidos que están siendo insatisfechos a nivel global por ejemplo, de dispositivos inyectables, jeringas, por ejemplo. Bueno, súper esencial para Sí, cualquier fundamental, tipo de... Claro. Fundamental para los próximos meses, sobre todo en Argentina, ¿no? Bien. Y desde el lado de OSDE, contame tu caso de éxito. Nosotros, realmente, quizá el caso más intensamente visto fue el de la atención virtual, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de atención prehospitalaria, de la atención hospitalaria la contratamos en los sanatorios, y nosotros ya veníamos trabajando con teleasistencia desde hace años atrás. Y para que tengas una idea, si vos tomas 50.000 videoconsultas ofrecidas a nuestros socios, antes de la pandemia, el porcentaje de aceptación rondaba el 15 al 16%. O sea, se hace un triaje previo, que es una evaluación inicial, y si correspondía, se le ofrecía, solo el 15% lo aceptaba. Durante la pandemia pasamos de 15% a 85%. Y el nivel de resolución, que esto quiere decir que son pacientes que no necesitan ni que le mandes un médico, ni tampoco derivarlo, o sea que lo resolviste de manera virtual, creció del 88 al 95%. El secreto de esto no es ni el desarrollo tecnológico, ni la empresa en particular, sino cómo están organizados los procesos para que sean seleccionados correctamente aquellas personas que pueden ser atendidas de manera virtual. No te olvides que cuando empezó esto, se superpusieron el brote de dengue con la aparición del COVID. Entonces teníamos un protocolo para dengue, uno para COVID y otro para que no era ninguna de las dos cosas. Claro. Y sobre todo eso, habría que armar todo un algoritmo
para armar un árbol de decisiones para llegar, y realmente hemos tenido un muy buen resultado. Igual lo bueno es que ya tenían como una infraestructura previa. Claro, Digo, eso sí, perdón. Bueno, gracias por la aclaración. Lo hacíamos con 20 médicos y llegamos a tener en un momento determinado 350 médicos trabajando. Digo porque muchas veces lo que se le critica a esta actividad es la precarización laboral de los profesionales, cuando es todo lo contrario. Realmente pasó a ser también una fuente de trabajo en un momento donde el trabajo médico, que era el trabajo digamos, liberal del médico, el trabajo de su consultorio, había caído casi a niveles mínimos. Ahora vamos con Medife para que me cuentes, pero una última pregunta para ustedes, los médicos, ya hablando directamente de Soy profesionales, médico, acordate. bueno, profesionales de la salud. ¿Se sienten cómodos con esto de la telemedicina o les gusta todavía el contacto con el paciente? No, a ver, esto me parece bárbara la pregunta, porque la decisión de que una consulta se haga o no de manera virtual no es si nos gusta o no nos gusta. Hay consultas que pueden realizarse y consultas que no se pueden realizar. A veces el paciente dice, yo quiero que me atiendan, pero decirme, no hay manera, Claro. hay que verte igual. O sea que esto es un complemento de la forma clásica de atender. Sí, lo que hubo que vencer es una barrera cultural muy grande, que la pandemia nos ayudó a vencerla. Y se le perdió el miedo, un poco lo que contaba un poco Facundo. Se le perdió el miedo, pero la barrera cultural, ahora, no es que todo se pueda hacer de una manera o todo se pueda hacer de otra. Son complementos las dos formas de atención, te permite que más gente acceda a la atención médica. Me interesa un poco desde el lado de la tecnología este árbol de algoritmos del que hablaba recién Gabriel. ¿Qué tuvieron que hacer en Medife también para poder estar a la altura de una circunstancia tan histórica como la del COVID? ¿Tuvieron que implementar? ¿Tenían la infraestructura necesaria? ¿Qué tuvo que cambiar? Sí, nosotros teníamos gran parte, ¿no?, de nuestra infraestructura y nuestra arquitectura preparada, y te diría como caso de éxito, lo podría resumir en todo lo que tiene que ver con la telemedicina y el ecosistema de soluciones que desarrollamos alrededor de la telemedicina. Todo lo pensamos más allá de la pandemia. Entonces, por un lado, nuestra telemedicina, nuestra plataforma, la evolucionamos, la mejoramos. El volumen antes de la pandemia durante la pandemia aumentó 200 veces lo que teníamos antes, el volumen de demanda. Pero siempre pensando en el asociado, en el paciente. Nosotros llegamos a tener hoy, por ejemplo, tiempos de sala de espera de 1 minuto, promedios. Entonces, una persona que por la aplicación móvil o por la web quiera hacer una videoconsulta tiene un tiempo de espera de 1 o 2 minutos y en ese tiempo lo atiende un profesional. Si comparamos con ir a una guardia presencial, el tiempo que llevan, a veces son horas, es un tiempo extenso, y evitar el riesgo del traslado, el riesgo al contagio en las salas, es un valor muy grande. Junto con esto, creamos alrededor de esta solución otras soluciones que tienen que ver también con telemedicina, por ejemplo, para seguimiento de los casos COVID. Pacientes que estaban con COVID se asignaban a profesionales específicos que hacían seguimiento. Hicimos también seguimiento de salud mental, porque en algunos casos, sobre todo en el caso de aislamiento, había una angustia muy grande, diferentes tipos de situaciones de salud mental. Y desarrollamos también aplicaciones enfocadas, por ejemplo, a personas que estaban solas. Personas que en medio de aislamiento, estando solas, soluciones que una aplicación llamada MediHelp, que lo que hace es, ante el no movimiento del celular, dispara alarmas. Entonces uno configura el tiempo que no mueve el celular, por uno todo el tiempo está mirando el celular, mandando mensajes o consultando redes. En fin, uno configura el tiempo, supongamos 1 o 2 horas sin mover el celular, y pasado ese tiempo, si no se mueve, sacando las horas de sueño también, envía una alarma. Si no se responde a la alarma, envía un mensaje a alguna persona cercana y esa persona cercana puede ver si le pasó algo a esta Buenísimo persona, ese ¿no? mecanismo de Muy alerta. Sí. ¿Y a qué le debes como el éxito de tener 1 minuto de espera, más allá de que claramente pudieron distribuir los distintos problemas de sus asociados en distintas aplicaciones o distintos aplicativos? ¿Cómo lograron ese 1 minuto de espera? Es el secreto, no sé si me lo va a querer decir. No, y ahí es más que nada el trabajo médico, digamos. Nosotros como tecnología somos un medio, ¿no? Digamos, somos un área, si querés, de servicio, ¿no?, dentro de la organización, con foco siempre al paciente. Y ahí es mérito del equipo médico, que ha hecho un gran trabajo. Dimos
herramientas para ver horarios. En los horarios que habíamos por el principio, cuando esto subió, fue abismal el crecimiento de la demanda al comienzo de la pandemia. Ujú. Empezamos a ver por horario, qué horario había más demanda, se fueron incorporando diferentes especialidades, cuáles eran las horas pico. Veíamos, por ejemplo, los lunes son los días que hay mayor demanda, o el día después de un feriado donde hay mayores demandas. Y así se iban distribuyendo los cuerpos médicos y también incorporando muchos médicos a la telemedicina. O sea, datos y personas, Datos y personas. Siempre. siempre. Sí. Está muy bien Nunca esa faltan definición. las personas. Nunca faltan las personas, pero a veces faltan los datos. Y está bueno que empiecen, que el sector médico empiece a hablar de cuestiones que a veces hace, no sé, 10 años quizás, 5 años, le eran ajenas. Big Data, por ejemplo. Pero capaz me interesaría preguntarles algo como más filosófico. ¿Ustedes consideran que muchos de estos cambios que fueron circunstanciales y que los obligaron a tomar decisiones rápidas, están para quedarse o que en algún punto capaz nos quedamos estancados en las nuevas soluciones de COVID? Contame. No, porque me quiero enganchar con lo que dijo Facundo. Dale. Hay un tema clave que es la soledad. Pero es clave. Olvidémonos de la pandemia. En un momento la pandemia la vamos a superar. El mundo va camino a que haya cada vez más gente sola. Porque las enfermedades mortales pasan a ser crónicas, porque la gente vive más tiempo, porque la gente tiene menos hijos, porque las familias se ensamblan de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a requerir de dos cosas. Primero, el cuidado humano, que no lo puedes evitar. O sea, desarrollar una profesión que tiene que ver con el cuidado humano. Por eso nosotros tenemos el arte de cuidar, que es un curso que lo hacemos hace 20 años. Y por otro, el desarrollo tecnológico, me parece fantástico lo que acabas de contar. Lo del minuto el monitor de las personas. Tenemos que empezar a desarrollar los sectores tecnológicos, herramientas que nos permiten monitorear las vulnerabilidades de la gente que va a estar sola. Porque este va a ser un problema sanitario serio de acá en futuro. La parte de la telemedicina, encontrando su justo nivel, llegó para quedarse. Me encanta esa respuesta porque es definitiva. Marco. Sí, yo creo que hemos logrado aprendizajes y hemos logrado avanzar, esto que mencionamos, de 5 a 10 años, te diría yo. ¿Sí? Solo para poner un ejemplo en qué nivel hemos avanzado, hace unos años atrás hablábamos de robótica y hablábamos de algo poco aplicable en Argentina, ¿no? Ujú. En BD, ya BD lleva instalado los robots para farmacias, BD Rowa, más de 50, en realidad 54 a nivel Latinoamérica. ¿Sabes cuántos se instalaron en Argentina? Tengo miedo de preguntar. 50. Un montón. 50. 54 en Latinoamérica, 50 en Argentina. Realmente de no creer, pero eso pasó en los últimos 24 meses. Wow. Eso pasó en los últimos 24 meses. Justo una de las preguntas, y con esto si quieren cerramos, porque igual nos quedaríamos charlando mucho tiempo más, ya sé. Pero me interesa saber esto que comentaba Marco. Si estamos a la par de nuestros pares, viste que siempre está como la cuestión de la Argentina, si está atrasada respecto a sus pares regionales, vemos mucha transformación digital y tecnológica en países capaz un poco, un grado mayor de desarrollo. Para vos estamos bien, me da la mí? sensación. ¿A No, mí? para Ah. Marco, y después voy a vos. Creo que podemos estar mejor. Ok. Creo que podemos estar mejor. Se está avanzando. El crecimiento viene de la mano de la inversión. Por lo cual, sin inversión es muy difícil proyectar crecimiento sostenido en el tiempo. ¿Sí? Creo que los problemas del sistema de salud en general son más políticos y las soluciones son políticas también, ¿no? Creo que los sectores de salud están trabajando a conciencia hace muchos años y la pandemia de alguna forma puso sobre la mesa la realidad del sistema de salud argentino, ¿no? Con sus falencias y sus virtudes. Y de alguna forma también priorizó a todo el personal médico, a todo el personal de salud que lo hemos tenido olvidado. Y creo que eso llegó para quedarse. Esperemos que eso se quede, ¿no? Buena reflexión final. Gabriel. Mira, yo creo que en la Argentina hasta el momento de la pandemia venía bastante rezagado con la región en temas de desarrollo de telemedicina. Te diría que la región ya tenía dado muchos pasos que la Argentina no lo había dado. Así como en formación médica somos líderes en Latinoamérica, la Universidad de Buenos Aires y las facultades médicas de la Argentina son muy buenas y reconocidas, en desarrollos tecnológicos veníamos rezagados, pero atenti. La salud está en crisis en su problema de financiamiento. Tiene un serio problema de financiamiento la salud en Argentina.
Entonces, cuidado que por ahí estamos pensando cómo van a ser los próximos 20 años y vamos a tener un problema de acá a los próximos meses si no resolvemos cómo se financia la salud, que es un problema que le afecta al sector de ellos, al nuestro, al de él, a todos. Entonces, no sea cosa que nos preocupamos porque no tenemos wifi y se nos está prendiendo fuego la casa. Está bien, entiendo. Es una analogía que corresponde, creo. Para cerrar, Facundo, te pido ahí como una definición relacionada con lo tecnológico y si estamos o no a la par de nuestros partners o de nuestros vecinos regionales. Mira, a nivel, como decía, no se puede estar mejor, siempre se puede estar mejor, pero creo que vamos bien, creo que a nivel regional estamos bastante bien posicionados. Creo que lo que pasa, haciendo una analogía, ¿no?, de la tecnología en general con la telemedicina, hoy la tecnología justamente lo que nos permite tiene un concepto de igualdad y de ubicuidad, ¿no? Con la telemedicina lo vemos así. La telemedicina, por ejemplo, conseguimos llegar tanto de la misma forma a ciudades que tienen, no sé, 13, 14 médicos cada 1000 habitantes, como ciudades que tienen menos de 2. En ese sentido, tiene un sentido de igualdad, ¿no?, y de equidad. Y creemos que la tecnología, justamente hoy tenemos un acceso que también nos iguala. Hay que seguir trabajando en esa línea para estar